llegando incluso hasta Egipto. Al mismo tiempo, la isla se empieza a hundir en el mar formando una enorme caldera. Así que cuando el agua penetra, un tsunami con olas de más de 50 metros de altura se producen desde el centro, avanzando en todas direcciones. Bienvenidos a Mundos Construidos, un podcast sobre los espacios que nos revelan lo invisible. Desde lo construido hasta lo imaginado, exploramos territorios, ciudades y edificios, reales e imposibles, porque hay lugares con historia y hay historias que solo nacen en ciertos lugares. Hola, ¿cómo están todos? Espero que estén muy bien. Bienvenidos al episodio número 4 de su nuevo podcast favorito, Mundos Construidos. Mi nombre es Daniel Castillo. Gracias a los nuevos suscriptores, gracias por sus comentarios, gracias por sus vistas, gracias por todo. Vamos comenzando, pero lo vamos haciendo con mucho gusto porque nos encantan los espacios, nos encanta la arquitectura y sobre todo nos mama la historia, ¿no? Entonces, como les decía, espero que todos estén muy bien. Y el día de hoy vamos a terminar con esta trilogía de ciudades legendarias que hemos visto hasta el momento. Ya vimos en el episodio número 2 la mítica ciudad del Dorado, cómo se construyó con leyendas, con conquistas, con rituales y con codicia, ¿no? No lo voy a dejar de decir. También vimos un poco lo que es la ciudad de Shambhala, que esta se construye más dentro de un despertar interno, un despertar interior, que también está muy interesante. Pero el día de hoy, y como les decía, para finalizar con esta trilogía, que no por eso, quizá probablemente en un futuro podamos hacer otra ciudad legendaria, ¿por qué no? Pero, terminando esta trilogía, el día de hoy les voy a contar acerca de la que probablemente es una de las ciudades legendarias más famosas. Seguramente has escuchado alguna vez de ella o has visto alguna película, un documental, algo, porque es bastante famosa. Probablemente es la más famosa de todas las que hay, ¿ok? Y de las que, por supuesto, pues hay numerosas investigaciones, interpretaciones y referencias de prácticamente todo tipo, ¿no? Como les decía, llámese libros, películas, documentales, obras de teatro, las que se te ocurran, ¿ok? Entonces, vamos a comenzar con esta ciudad legendaria, ya que este es un lugar que se dice que ahora yace bajo las aguas, ¿ok? Pero que a lo largo de muchos siglos, pues, se contaron infinidad de historias sobre su existencia, por lo que se han trazado mapas hipotéticos y se han propuesto teorías que intentan ubicarla en algún punto del pasado o incluso desde en la imaginación. Sin embargo, en este episodio vamos a reunir muchas de esas piezas y vamos a explorar cómo pudo haber sido esa ciudad legendaria, cómo eran sus calles, cómo eran sus edificios, cómo eran sus templos y cómo eran sus espacios en general. Pero esto no lo voy a hacer desde la fantasía, ¿ok? No desde una película de Disney, ¿ok? O al menos no solamente en este plano, sino que lo voy a hacer desde la arquitectura, la historia y los eventos naturales reales que pudieron haber dado forma a esta leyenda. ¿Okay? Así que quédate a escuchar este episodio que, como verás, se va a poner muy interesante. Y esta ciudad legendaria, como te digo, pues adquiere, y lo vas a ver durante el transcurso del episodio, que va a adquirir para ti al menos una lógica más que real y por supuesto que esto trasciende totalmente a su mito, ¿ok? Entonces te lo cuento y así comenzamos. Aquel fatídico día amaneció con un estruendo de temblores que sacudieron la isla como si la tierra se estuviera desgarrando. Los templos dedicados a Poseidón vibraron bajo la fuerza de los movimientos provocados por los terremotos, mientras las columnas de los edificios hechas de bronce y pórfido iban cayendo, lo que transformaba totalmente la imagen de la ciudad, que a cada momento se volvía más y más inestable. Ese mismo día, al caer la noche, una inundación se desató súbitamente con gran violencia. Olas gigantescas comparadas solo con montañas arremetieron contra las murallas de la ciudad. El agua rompió los diques y barrió por completo las avenidas de mármol hasta inundar cada calle y cada templo. Así, la tierra se hundió de golpe en el mar, llevándose palacios de oro y piedra, vehículos de bronce y altares sagrados. Se borraron las huellas de sus grandes jardines y todo quedó sepultado bajo escombros y algas.
Al día siguiente no quedaba nada. Ya no había vestigio alguno de aquel magnífico imperio. En su lugar solo un banco lleno de fango dividido por corrientes marinas donde ya ningún barco podía navegar. Así se cuenta que terminó la Atlántida. Esto que les acabo de contar, amigos, es parafraseando parte de los diálogos de Platón, específicamente en el libro Critias o la Atlántida, que es una continuación del libro Timeo o de la naturaleza, que en este último es donde por primera vez se hace referencia a esta ciudad legendaria, que después en el Critias pues se describe de manera mucho más amplia, ¿ok? Este libro que les recomiendo leer, por supuesto, porque es una lectura muy breve, para muchos está inacabado de hecho, es donde se desarrolla la historia de la Atlántida y que nos da muchos elementos que describen sus espacios y su composición, y no solamente de forma física, sino también en su composición ritual, social y de gobierno. Además, pues que nos deja ver, al igual que con las otras ciudades legendarias, una utopía y una idealización de la ciudad, que por ejemplo aquí y en contraste con las otras ciudades, que es bastante interesante, pues también se describe su inminente corruptibilidad y decadencia, por lo que los dioses pues decidirían darle fin, ¿no? Darle cranky y acabar con ella. Pues bien, sería bastante fácil pensar que estos diálogos de Platón pues son una creación propia, ¿no? Como dicen por ahí, por aquí en mi pueblo, una creación propia suya de él, en donde se inventó un lugar para comparar y describir las características de una Grecia ideal como ciudad y como forma de gobierno, anotando por supuesto los peligros de la corrupción y de la decadencia moral. Sin embargo, estos relatos tienen varios antecedentes importantísimos para la construcción de la Atlántida y que te los voy a ir compartiendo a lo largo del episodio, y sobre todo que te van a hacer reflexionar y te van a dejar pensando si la ciudad en realidad anda por ahí hundida, ya que estos datos que te voy a compartir tienen muchísima lógica y se van a ir conectando unos con otros, ¿ok? Así que quédate a escucharlo porque está bien interesante. Entonces, para comenzar, en los mismos diálogos de los libros del Critias y el Timeo se hace una mención muy importante y vamos a empezar por ahí. Se menciona a Solón, pero se estarán preguntando quién es este personaje. Pues bien, Solón fue un poeta, estadista y legislador griego que vivió entre los siglos 6 y 7 a.C. y quien fue considerado uno de los 7 sabios de Grecia. Este legislador durante su vida viajaría a distintas tierras y reinos, entre ellos Lidia y Chipre, y también, y muy importante, y pon atención en esto, que para efectos de este episodio pues visitaría Egipto. Esto alrededor del año 590 a.C., en donde en su viaje tendría encuentro con sacerdotes cuyo conocimiento y registro del pasado pues le iba a causar una gran impresión, ya que la historia griega de donde era Solón, pues en esos momentos solamente eran una serie de leyendas, muchas eran de origen desconocido, mientras que la historia de los egipcios pues ya estaba muy bien documentada en papiros y en piedras, misma que se remontaba al menos 2000 años atrás. Entonces Solón, una de las historias que escuchó y pudo recoger, es la que nos sigue fascinando hasta el día de hoy, motivo de este episodio, donde le describirían un imperio insular, es decir, perteneciente a una isla o a un grupo de islas. Le describirían así los egipcios un imperio que era vastísimo, poderoso, altamente civilizado y que, en un solo día y en una sola noche, durante una horrible catástrofe, se habría hundido en el mar y habría desaparecido para siempre. ¿Okay? Aquí algo interesante es que, de acuerdo a los egipcios, los griegos eran descendientes o herederos de los habitantes de aquel imperio. De esta manera, la historia llegaría de Solón a Critias el Viejo, que serían personajes contemporáneos. Después de Critias el Viejo, contaría la leyenda a sus descendientes. Uno de ellos sería Critias, otro Critias, posiblemente nieto del anterior, y del cual se toma el nombre y es uno de los personajes del diálogo homónimo escrito por Platón hacia el año 350 a.C. y que les comenté hace un momentito. Y que estos últimos dos, como dato, al parecer sí tenían un parentesco, que al parecer eran primos, ¿ok?
Así que de esta manera llegaría y se comenzaría a conformar el mito y el pensamiento occidental, de la Atlántida. Entonces, para no perdernos y para resumir rápidamente cómo llegó esta historia a Platón, los egipcios cuentan la historia a Solón, Solón a Critias el Viejo, Critias el Viejo a sus descendientes, uno de ellos Critias el Joven, y de este último llega a Platón. ¿Okay? Así se fue transmitiendo esta leyenda, este mito. Pero, ¿qué les parece ahora que ya tenemos un antecedente y vemos que Platón tuvo la idea a partir de los relatos de los viajes de Solón, que tuvieron lugar unos 200 años antes de que Platón escribiera el Critias? Pues vamos a ver si realmente los egipcios tenían conocimiento de este imperio, si sabían su localización o todo fue un gran invento. Y te adelanto, o como ya podrás imaginar, o como ya sabes, pues la Atlántida sí es un mito como tal. Digo, para que no te me adelantes diciendo que no existió y tal. Creo que eso está más que claro. Pero lo que no es un mito para nada, es dónde se localizaba, el lugar real, la civilización que habitaba ahí y los hechos alrededor que conformaron y formaron todo este mito. Dado que hay numerosas investigaciones, hallazgos arqueológicos, datación de desastres naturales y mucha información al respecto que te voy a comenzar a compartir para que veas que esto, como te decía al principio, trasciende al mito. ¿Ok? Entonces quédate que esto apenas va a comenzar. Entonces, como te decía, para ir desmenuzando todo este mito de la Atlántida y para ver si los egipcios le compartieron un relato real a Solón o si solo se lo chamaquearon, voy a empezar a citar varios fragmentos de los diálogos del Critias, que el primero es el que detalla una gran guerra que tuvo lugar 9000 años antes de los diálogos de Platón y que dice así. Han transcurrido en total 9000 años desde que estalló la guerra, según se dice, entre los pueblos que habitaban más allá de las columnas de Hércules y los que habitaban alrededor de las mismas. De la parte de acá, como hemos dicho, esta ciudad era la que tenía la hegemonía y ella fue quien sostuvo la guerra desde su comienzo a su terminación. Por la otra parte, el mando de la guerra estaba en manos de los reyes de la isla Atlántida. Esta isla, como hemos ya dicho, era entonces mayor que la Libia y el Asia juntas. Hoy en día, sumergida por temblores de tierra, no queda de ella más que un fondo limoso, infranqueable, difícil obstáculo para los navegantes que hacen sus singladuras desde aquí hacia el gran mar. ¿Okay? Ahí termino la cita de estos diálogos. Y solo para complementar esta idea, una singladura es un periodo de navegación considerado ordinariamente entre las 0 horas de un día y las 0 horas del día siguiente. Es decir, que una singladura es la distancia recorrida por una nave en 24 horas. ¿Ok? Solo para recalcarlo. Entonces, con esta idea en mente, vamos a conocer algunas aportaciones científicas e históricas, ya que esta guerra, que según comentan ahí, que supuestamente ocurrió 9000 años antes de Solón, pues realmente no resultaría posible o no hay datos, ya que Atenas y Egipto pues no existían como ciudad-estado o como reino en esa época tan remota, ¿no? Una época prehistórica prácticamente. Así que de esta manera el investigador y egiptólogo Rich McQuillan, en su artículo titulado Perfeccionando a Platón, propone reducir esta cifra de 9000 a solo 900 o 1000 años, ¿ok? Pero pues esto es una reducción bastante radical, ¿no? Seguramente también te estás preguntando por qué hacerla 10 veces menor esta fecha, ¿no? A 900 a 1000 años. Pues bien, esto tiene como fundamento investigaciones del geólogo Angelus Galanopoulos del Instituto Sismológico de Atenas, que opina que Solón pudo cometer pues algunos errorcillos de cálculo al estilo de Sheldon Cooper, no sé si viste esa serie. Esto al interpretar los relatos en los números e inscripciones de los egipcios, ya que pudo haber confundido el número 100 con el número 1000 de los símbolos egipcios, ¿ok? Por lo que de esta manera pues multiplicaría por 10 todas las cifras que comenzó a transmitir oralmente por medio de sus relatos. Entonces, si se elimina un 0 al 9000, la fecha aproximada real sería unos 900
años antes de Solón, ¿ok? No 9000. ¿Ok? No sé si me van siguiendo con esta idea. Entonces tengan en mente los 900 años, tengan en mente ese número. Ahora, teniendo en cuenta que Solón vivió entre los años 638 al 558 a.C., y entonces le sumamos esa cifra aproximada y reducida de 900 a 1000 años más o menos, como lo propone Rich McQuillan, se estarían datando estos eventos entre los años 1600 a 1500 a.C., ¿no? Más o menos. Fecha la cual es muy importante y hay que tomar muy en cuenta. Esto por un suceso importantísimo que no es una guerra como tal, pero sí es el suceso, diría yo, con el que probablemente se terminó hundiendo la presunta Atlántida. Esto que te voy a contar sucedió en una isla del mar Egeo, donde, y después de 20.000 años de un tranquilo sueño, el volcán humeante Tera haría erupción. Pero esta erupción no sería un evento cualquiera. Según algunos datos, esta sería una de las 3 erupciones volcánicas más violentas del Holoceno, que es el periodo geológico actual, y que solo estaría por detrás de la erupción del volcán Tambora en Indonesia en el año de 1815, y sería unas 4 veces más potente que la erupción del Krakatoa en 1883, ¿ok? Esto te lo menciono solo para darnos una idea de la magnitud y de la destrucción de esta erupción. Entonces, el volcán Tera, que tenía unos 1500 metros de altura sobre el nivel del mar, constituía el pico más alto de esa isla. Pero que de pronto aquel día, la cúspide volaría en pedazos. Entonces grandes cantidades de polvo y rocas saliendo de su interior se comenzarían a esparcir a cientos de kilómetros de distancia, mientras que el humo oscurecía el sol. Siguiendo a esto, fuego y ríos de lava transforman el paisaje por completo. Grandes terremotos sacuden la isla y profundas grietas se abren desde una ladera de la montaña hasta que una fisura lo suficientemente grande permite la entrada del agua del mar al centro del volcán. Por lo que el agua herviría en poco tiempo desprendiendo enormes cantidades de gas y vapor a presión que hacen que la cima explote aún con más violencia. Entonces las islas vecinas son cubiertas por piedra y las cenizas son llevadas por el viento mientras recorren más de 1200 kilómetros de distancia, llegando incluso hasta Egipto. Al mismo tiempo, la isla se empieza a hundir en el mar formando una enorme caldera. Así que cuando el agua penetra, un tsunami con olas de más de 50 metros de altura se producen desde el centro, avanzando en todas direcciones. Estas olas asolan las costas de Grecia, cubren parte de Creta y hunden bajo el agua la ciudad portuaria de Ugarit en la costa de Siria. Además que en pocas horas el agua llegaría hasta Egipto, inundando el delta del río Nilo. Pues bien, aquí como te decía tenemos un gran dato acerca de esta erupción volcánica, misma que habría sucedido según el arqueólogo Stuart Manning entre los años 1606 y 1560 a.C., esto con base en el método estadístico y según otros estudios y una datación por radiocarbono, dio como la fecha más aproximada de este evento el año 1625 a.C. Fechas que coincidirían aproximadamente con los 900 años antes de Solón. Bueno, teniendo en cuenta esto, es importante ubicar la isla o parte de la isla que se hundió como consecuencia de esta gran erupción volcánica. Para eso vamos a viajar al mar Egeo, a un archipiélago que se ubica justo entre Atenas y Creta, lugar donde se localizan las Islas Cícladas, que una de ellas es un lugar altamente turístico conocido a nivel internacional, un lugar prácticamente idílico, diría yo, con una arquitectura construida sobre sus acantilados, arquitectura de estilo mediterráneo, con detalles de piedra, maderas y colores predominantemente blancos combinados con colores azul pastel. Me estoy refiriendo ni más ni menos que a la isla de Santorini, ¿no? Quizá la conoces o la has visto en algún mapa, en imágenes, en las noticias. Pero observa esto. Si checas un mapa detallado con atención, es más, si quieres puedes ir a Google Earth si quieres para verificarlo. La forma de Santorini actual
es una forma de media luna con grandes acantilados que caen de forma abrupta hacia el mar, ¿ok? Y que, como probablemente ya lo estás adivinando o quizá ya lo sabías, esta es la caldera que dejó el hundimiento de la isla y el lugar preciso del volcán Tera, ¿ok? Ahí se encontraba. Entonces, seguro estás pensando que si la Atlántida se hubiera localizado en la actual Santorini, pues ¿qué evidencias se tienen de esto? ¿No? Si es un lugar prácticamente de vacaciones, de turismo. Pues bien, en 1932 el arqueólogo Spiridón Marinatos estaba trabajando en las excavaciones de un sitio arqueológico en la costa norte de Creta, ¿ok? Más al norte de Santorini. Y estaba investigando acerca de los eventos que pudieron haber destruido la ciudad de Knossos y parte de la civilización minoica. Así que mientras trabajaba cerca de la ciudad capital Heraclión, se encontró con un palacio en ruinas. Este palacio estaba cubierto de piedra pómez de un color rosado y que al tiempo, unos años después, el arqueólogo publicaría un libro con la hipótesis de que una erupción volcánica y varios terremotos habían sido una de las causas de la destrucción de los palacios cretenses. Pero, para esa época, su hipótesis pues sería bastante criticada, ya que la piedra pómez pues sí indicaría una procedencia volcánica, pero en Creta no habría volcanes, entonces como que ahí no checaría. Por lo que el arqueólogo Marinatos, luego de este revés con base en las críticas de la presunta erupción volcánica, podría comprobar su teoría hasta el año de 1967, cuando ahora realizó una excavación en la isla de Santorini, isla llamada anteriormente Tera, ¿ok? Que significa en griego terror. Pues bien, en estas excavaciones descubrió que esta isla estaba cubierta de una gran capa de ceniza de varios metros de espesor. Entonces, para esa época, les estoy hablando que eran finales de la década de los años 60 y principios de los años 70 del siglo XX, esta isla, la actual Santorini, estaba compuesta por unas 12 poblaciones pequeñas en la cima de los acantilados. Pero, y aquí viene lo interesante, es que en la península de Akrotiri, que si vemos un mapa estaría ubicada en la parte suroeste de la isla, en este lugar, en esta península, Marinatos encontraría una zona arqueológica que le permitiría sustentar y sobre todo comprobar su hipótesis formulada 40 años atrás. La zona arqueológica que encontró y que estaba sepultada bajo la gran capa de ceniza no era un sitio para nada pequeño, sino prácticamente encontró una ciudad entera con casas, plazas y calles. Además que se encontró también una gran cantidad de cerámica y murales de estilo minoico en algunas casas. Casas que según los hallazgos tendrían entre 2 y 4 plantas y que se conectaban mediante rampas, escaleras y calles. Donde aquí la evidencia de un terremoto y una erupción volcánica se volvió prácticamente incuestionable, ya que las escaleras y muchos edificios estaban partidos literalmente por la violencia de estos eventos y que, en fin, junto a estos hallazgos, pues también se encontraron vestigios de retretes o mejor dicho, de letrinas sanitarias. Y esto último que te estoy diciendo, aunque probablemente parezca un dato totalmente aleatorio, es importante y tenlo en cuenta y en un momento más te voy a decir por qué. Pero nada más para terminar la idea, como dato, los primeros hallazgos de letrinas se datan alrededor del año 2000 a.C., mismas que fueron encontradas en el Palacio Real de Knossos en Creta. Entonces, continuando, y aquí un dato también importante, es que en estos descubrimientos arqueológicos no se hallaron restos humanos, por lo que es muy probable que la isla ya estuviera parcial o totalmente deshabitada debido a la actividad constante del volcán Tera. Esto incluso antes de la gran erupción del 1625 a.C. Entonces, como puedes ver, como puedes ir deduciendo, pues ya tenemos algunos datos que nos permiten ir desentrañando el mito. Ya sabemos que hubo una gran erupción volcánica en el siglo XVII a.C., la erupción del volcán Tera, misma que desató terremotos, tsunamis, además que desapareció parte de una isla de forma anular. ¿Ok? Esto ya lo sabemos. Pero aquí, y lo que también es importantísimo, es el descubrimiento del sitio arqueológico, ¿ok? En Akrotiri, que estaría sepultado bajo las cenizas, pero y que muy probablemente haya más vestigios en el fondo del mar que aún no han sido descubiertos. Entonces,
Teniendo en cuenta esto que te acabo de comentar, vamos a ver ahora sí cómo era esta ciudad legendaria, ¿ok? Según lo relatado por Platón en sus diálogos de El Critias o la Atlántida. Y esto no hay que verlo desde un punto de vista literal, por supuesto, ya que lo que se describe en el libro también pues tiene su ingrediente mitológico. Pero, como mencionan o como sugieren algunos investigadores, que para plantearse el problema y entender y buscar la Atlántida, hay que tomarse en serio a Platón, más no al pie de la letra, ¿ok? Pues bien, vamos a comenzar ubicando la Atlántida, ¿ok? Aunque ya vimos hasta el momento uno de los lugares de su posible ubicación, me refiero a la ciudad de Acrotiri. En el Critias se narra que la Atlántida es un imperio insular más allá de las columnas de Hércules, que se les conoce de esta forma ya que existen dos promontorios rocosos que limitan el estrecho de Gibraltar entre la península ibérica y África. Pues bien, esta ubicación más allá de las columnas de Hércules estaría ya ubicada en el Océano Atlántico, ¿ok? Por lo que algunos investigadores pensarían que esta ciudad realmente se encontraría entre las costas de España, Portugal y Marruecos, y que esta isla era mayor de tamaño que Libia y Asia juntas. Por lo que aquí, pues entonces ya no cabría la posibilidad de que la isla estuviera en el Mediterráneo. Pero aquí hay un dato bastante bueno que pues también pudo haberse malinterpretado o transformado con el tiempo, ¿sí? Escucha esto. Este paso marítimo, es decir, el ubicado en el estrecho de Gibraltar, puede que no haya sido el único identificado con este nombre, ¿ok? Ya que, por ejemplo, en la costa oriental de Grecia también había dos promontorios conocidos en la antigüedad como las columnas de Hércules, y que estarían ubicados cerca del actual Istmo de Corinto. También estaría el estrecho entre la pequeña isla de Faros y el puerto de Canopos en el delta del río Nilo, y que se conocía también por los antiguos griegos como los pilares de Heracles o los pilares de Proteus. Entonces, pues como puedes notar, las interpretaciones pues bien se pudieron ir transformando mucho o poco con el paso del tiempo, por lo que pues aquí no se puede dar nada por definitivo. Que inclusive, para sustentar todavía mejor esto, vale la pena mencionar otros datos, ¿no? Yo tengo otros datos, como dicen por ahí. Ya que como sugería el geólogo Angelus Galanopoulos, en cuanto a que Solón multiplicó por 10 todos los datos que tenía, que les dije hace unos minutos, pues también se puede considerar que al mencionar que la isla tenía un mayor tamaño que Libia y Asia Menor, pues entonces también se pudo cometer este errorcillo de por 10. Entonces, si reducimos estas dimensiones a la décima parte, ya se podría hablar de una isla de las dimensiones de alguna de las islas del Mediterráneo, llámese Tera o alguna otra, ¿ok? Pero vamos a continuar con la descripción de la ciudad y ahora vamos a ver lo que es la geografía. Pero empieza a notar cómo todo se empieza a acomodar y a linkear poco a poquito. Entonces, la geografía de la ciudad, de la Atlántida, directamente de El Critias. Las costas de esta isla se alzaban escarpadas sobre el océano, formando imponentes acantilados frente al mar. Sin embargo, ya tierra adentro cambiaba la topografía, es decir, cambiaban los detalles y las particularidades de su superficie, ya que la Atlántida era una gran llanura con tierras fértiles y de forma oblonga que estaba orientada hacia el sur. Que esta forma oblonga, no sé si sabías, quiere decir que es más larga que ancha, ¿ok? Ten en mente la forma de un óvalo alargado, tal vez como la forma de una hoja o la forma de una cara. Aunque en los diálogos de Platón se menciona que esta forma tiende a ser más rectangular que ovalada, pero eso quiere decir oblongo. Pero continuando, esa tierra estaría protegida por un semicírculo de montañas en el norte que albergaba muchas aldeas rurales, como las pequeñas ciudades de Santorini que te comenté hace unos minutos actuales, pero pues también en la antigüedad probablemente había. Pues bien, hasta aquí vemos cómo en su geografía pues presenta muchos detalles de la actual Santorini, antes llamada Isla Tera. Sin embargo, como ya vimos, después de la erupción se formó la caldera central de estas islas, pero que en aquellos ayeres pues podría haber sido el terreno completo o casi completo con justo el volcán al centro en una isla de forma oblonga. Entonces todo va adquiriendo más sentido, creo yo.
Pero continuando, vamos a ver cómo era la traza de esta ciudad legendaria. El corazón de la Atlántida era su capital, misma que estaba construida en anillos concéntricos, es decir, que comparten un mismo centro, los cuales estaban alternados entre tierra y agua. Platón cuenta que en el centro de la isla se alzaba un pequeño monte o volcán, ¿verdad? Que este monte era la llamada colina de Cleito, donde vivía la mujer de la que Poseidón se enamoró, por lo que para proteger a su amada, este dios, el dios de los mares, transformó la geografía totalmente. Lo primero que hizo fue fracturar el terreno y después lo moldeó como si tuviera un torno gigantesco. Y lo que moldeó fueron 5 anillos perfectos alrededor de aquella colina. 3 de estos círculos eran canales de agua marina y entre ellos los 2 anillos restantes eran de tierra firme. Entonces, como les decía, estos círculos que estaban dispuestos como ondas alrededor de la colina o del volcán, pues hicieron de la ciudadela al centro una fortaleza natural, que en un inicio estaba separada por los fosos circulares de agua, no habría puentes, por lo que la colina quedaría inaccesible para cualquier humano. Esto pues surge desde los tiempos mitológicos, ¿no? ¿Okay? Desde el mito. Pero con el tiempo los constructores atlantes transformaron aquel trazo en toda una urbe totalmente planificada, ya que construirían caminos y puentes sobre los fosos circulares para unir los anillos de tierra con el centro. Entonces, con el paso del tiempo, las embarcaciones comenzarían a navegar en los círculos marítimos. Además, los habitantes abrirían brechas en los anillos de tierra para interconectar los distintos puertos, dejando espacio suficiente para la navegación de un trireme. ¿Ok? Un trireme era una embarcación de combate caracterizada por tener 3 filas de remos en cada lado del barco. Por ahí les voy a dejar una imagen también. Pues bien, ahora con la transformación de la traza natural, la ciudad ya estaba comunicada tanto con vías terrestres como con vías acuáticas, esto integrando los círculos en un conjunto totalmente edificado. Entonces, por cierto, y ahorita que estamos ya más o menos por la mitad del episodio, gracias por escucharme, gracias por sus likes y todo. Y no olviden suscribirse, por supuesto, dejarme un comentario, un like o lo que ustedes quieran aportar. Y por supuesto, si me estás escuchando desde tu plataforma de podcast favorita, siempre voy a intentar describirte de la mejor manera o lo más detallado posible todo lo que te estoy contando para que te hagas una imagen mental más clara, pero que si quieres ver imágenes y referencias visuales de todo lo que te he estado contando, lo puedes encontrar directamente por YouTube de forma gratuita. Ahí subo muchas imágenes para que pues, nos demos todavía una mejor idea de todos estos relatos de este episodio, de los pasados y de los que van a venir, ¿ok? Así que también suscríbete a YouTube, que esto va a complementar muy bien todo lo que has estado escuchando, ¿ok? Entonces, dicho lo cual, ¿qué les parece si continuamos con la descripción de la ciudad? ¿Ok? Vamos a ver cómo eran los puentes, los canales y también cómo eran las murallas. Pues bien, desde el océano el acceso principal a la ciudad era impresionante, ya que los atlantes excavaron un gran canal recto desde el mar hasta el centro de la ciudad, lo que en arquitectura le llamamos o podría definirse como un eje compositivo, es decir, una línea que organiza en este caso toda la ciudad, al mismo tiempo que la atraviesa y le da orden. Pues bien, este canal medía aproximadamente 50 estadios de longitud por unos 300 pies de ancho y tenía una profundidad de 100 pies. Se dice que este canal era lo suficientemente ancho y profundo para que los barcos de aquella época pudieran navegar sin ningún contratiempo y aproximarse hacia el centro de la ciudad. Este canal desembocaba en el anillo de agua más externo, el más grande, que servía como un gran puerto circular o semicircular, que si lo viéramos desde lo alto, este diseño parecería una gran diana, ¿ok? Ya sabes, este círculo donde se clavan las flechas, pero de tamaño y escala pues monumental, donde los anillos azules de mar estarían conteniendo anillos verdes de tierra y todos ellos estarían conectados por este canal y eje compositivo que llevaba el mar hasta el corazón de la ciudad. Aquí a los que me están viendo desde YouTube, les voy a colocar un esquema así muy simple con colores y números de las zonas de la Atlántida, pero también se los voy a ir describiendo, ¿ok? Pues bien, en el esquema podemos ver la traza y la zonificación de toda la capital, solo de la capital.
donde partiendo desde el centro tenemos que en el 1 tenemos la Acrópolis, en donde se encontraba el Palacio Real y el templo dedicado a Poseidón. Después el número 2, que es el primer círculo de tierra, donde se encontrarían las residencias de la Guardia Real y donde vivirían los nobles. En el número 3 se encontraría el anillo de agua intermedio, que era un canal navegable. El número 4, que es el segundo anillo de tierra, y donde se encontrarían varios santuarios, jardines, el hipódromo y gimnasios. Después el anillo de agua exterior, el más grande y que serviría como puerto principal. Este era el número 5. Después el número 6, que representaba la muralla exterior y que era un dique circular de 50 estadios desde el centro. Después el número 7, toda la llanura en donde se levantó la ciudad. Y el número 8, el canal principal, el eje compositivo, ¿no? Que como ya vimos partía, o como estás viendo, pues parte la ciudad y la conecta con el mar. Inclusive en la imagen pues también puedes ver una escala gráfica para que te des una idea aproximada de las dimensiones de la Atlántida. Pero, continuando con esta descripción, cada anillo de tierra estaba bien protegido, ya que en su perímetro se construyeron altísimas murallas de piedra para proteger la ciudad. Por otro lado, en cada extremo de los puentes que cruzaban los canales, se construyeron grandes torres y grandes puertas para controlar el paso. Estos elementos estaban construidos mayormente de piedra que se dice era de 3 colores principalmente, blanca, negra y roja, que además de emplearse en las murallas y torres también se utilizaba para construir muchos de los demás edificios de toda la ciudad. De hecho, regularmente se solían combinar bloques de piedra multicolor, lo que podía generar patrones muy vistosos usando la policromía, es decir, usar pues los distintos colores naturales de la piedra. Entonces también con respecto a esto, y que es bien interesante, Platón dice que los materiales para construir eran abundantes, que algunos les llegaban como parte del comercio desde otras naciones, y aunque no lo menciona como tal, pues también se puede entender que les llegaban como tributo hacia el imperio, pero que la gran mayoría eran extraídos de la misma isla, es decir, eran pues sustentables, ¿no? Por decirlo de alguna manera, ya que pues estarían usando pues los materiales del sitio. Y aquí me llamó muchísimo la atención un material, un metal, que se dice era altamente preciado, tanto que solo el oro era más valioso. Este material se llamaba oricalco. Y te voy a citar el fragmento del libro que lo menciona, ¿ok? Dice así. Ellos disponían de todo lo que podía proporcionar la misma ciudad y asimismo del resto del país. Pues si es verdad que les venían de fuera multitud de recursos a causa de su imperio, la mayor parte de los que son necesarios para la vida se los proporcionaba la isla misma. En primer lugar, todos los materiales duros o maleables que se pueden extraer de las minas. Primero, aquel del que tan solo conocemos el nombre, pero del que entonces existía además del nombre, la sustancia misma, el oricalco. Este era extraído de la tierra de diversos lugares de la isla, luego del oro, el más precioso de los metales que existían en aquel tiempo. Ahí terminó la cita, que el oricalco significa etimológicamente el cobre de las montañas, y que este material, según algunas investigaciones, no era un material pues totalmente mítico, ¿no? Usado para el libro, sino que realmente era un tipo de aleación. Incluso algunos mencionan que podía haber sido una aleación de cobre y estaño combinada con algún otro elemento para lograr las tonalidades y tonos particulares del material. Mientras que otros sugieren que el oricalco podía haber sido similar al latón, es decir, una combinación de cobre y zinc, lo que le daría una tonalidad rojiza y dorada, como lo sugiere Platón en su libro. Y que aquí también checa esto como dato interesante, o interesantísimo diría yo. Recientemente, en el año 2015, arqueólogos submarinos recuperaron del fondo del mar cerca de las costas de Sicilia, en el Mediterráneo, los restos de un barco de aproximadamente 2600 años de antigüedad, donde rescataron un conjunto de lingotes metálicos que se identificaron tentativamente como oricalco, ya que los análisis arrojaron que se trataba justo de una aleación de cobre y zinc, lo que confirmaría que pues ya desde tiempos antiguos pudo haber existido este material realmente.
Así que como te mencioné hace unos minutos, vaya, pero vaya que hay que tomarse en serio a Platón, más no al pie de la letra, ¿ok? Pero, continuando. Y siguiendo también con esta idea del oricalco, también se narra que la Atlántida era un imperio opulento. Tanto que era más que evidente hasta en sus defensas, ya que por ejemplo en las murallas, aunque construidas de piedra, estaban revestidas con materiales relucientes. Por ejemplo, la muralla más exterior brillaba con un revestimiento de bronce pulido, mientras la siguiente al interior, la del segundo círculo de tierra, resplandecía con estaño. Igualmente se dice que la muralla que protegía a la Acrópolis era de unos tonos rojizos gracias al recubrimiento con oricalco, y que este metal cubría en su totalidad el muro sagrado del centro, y que cuando le daba el sol de poniente se generaban destellos de color rojizo y dorado hacia toda la ciudad. Y como les decía, justo al centro de la ciudad se levantaba lo que es la Acrópolis, que si no sabes qué es una Acrópolis, te lo cuento rápido. Esto se refiere a que es un área, un recinto que se encuentra en la parte alta de una ciudad, que bien puede ser una colina y que estaría muy bien protegida, ¿ok? Pues bien, en la Acrópolis de la Atlántida, que era la isla central, se encontraban edificios sagrados y el Palacio Real, que este era el lugar de todo el inicio, donde Poseidón se unió e aisló a Cleito y que era considerado un lugar sagrado. Entonces allí, en todo lo alto de la colina, los habitantes habrían construido un gran templo dedicado al dios de los mares y también para su esposa, que estaba rodeado de un recinto ceremonial cubierto totalmente de oro. Se dice que esta edificación mostraba una estética bastante peculiar, ya que era muy distinta a los templos griegos tradicionales. Por ejemplo, los muros exteriores estaban revestidos totalmente en plata brillante, excepto las almenas y otros remates en el techo que estaban cubiertos con oro. Aquí las almenas son estas pequeñas protuberancias que sobresalen o coronan los perímetros de un techo y que por lo regular son prismas o muros pequeños que sirven como elemento defensivo y ofensivo en caso de ataque. ¿Ok? Que ahí también te voy a dejar una imagen para que conozcas y sepas lo que es una almena. Pero continuando, al entrar al templo la magnificencia seguía, ya que te encontrarías con un techo artesonado hecho de marfil tallado. Esto con incrustaciones de oro, plata y oricalco. Además, las paredes, columnas y el piso estarían recubiertos con placas y planchas también de oricalco pulido, mismo que reflejaba la luz al interior en relucientes tonos ámbar. Y que aquí solamente para terminar y redondear esta idea te explico lo que es un artesonado. Este es un tipo de techo o plafón que está hecho con paneles o artesones que crean un diseño geométrico y ornamental. Y su nombre se debe a que está hecho en forma de una artesa invertida, es decir, una forma de caja o de cajón, y que se va haciendo un poco más angosto hacia el fondo. Entonces, imagínate o ten en mente una losa reticular, estas de concreto actuales, que parece que tienen muchos huecos y que son hechas por los casetones. Así sería más o menos un artesonado, pero totalmente con un sentido ornamental, ¿ok? No exactamente estructural. Que igual ahí te voy a dejar una imagen para que lo conozcas y ejemplificarlo todavía mejor. Pero continuando. Al centro del templo estaba una estatua de gran altura que dominaba todo el espacio. Este, por supuesto, era Poseidón y que estaba hecho totalmente de oro macizo, mismo que estaba en una posición de pie sobre un carruaje tirado por caballos alados. Se dice que la estatua era tan alta que casi rozaba con el artesonado del edificio. Alrededor de Poseidón estaban 100 estatuas de las Nereidas, que son las ninfas del mar, mismas que cabalgaban delfines y formaban un círculo alrededor del dios. Y todo esto estaba acompañado por muchísimas ofrendas de oro. Después, en el exterior del templo y rodeándolo estaban de forma alineada estatuas doradas de los 10 primeros reyes atlantes y de sus esposas. Este espacio era una galería o un pasaje al descubierto, mientras que frente al templo se encontraba un altar monumental donde se realizaban sacrificios y ceremonias en tributo a Poseidón. Que estos sacrificios consistían en darle muerte a toros. Por otra parte, junto al templo se encontraba el Palacio Real, la residencia de los reyes,
que este no era solamente un edificio, sino que era todo un complejo que se iba agrandando y embelleciendo en cada generación, donde los patios, salones y recámaras reales estaban decorados con los mismos materiales que el templo, es decir, oro, plata y oricalco. Esto que te acabo de contar es con respecto a la imagen del centro de la ciudad, pero extendiéndonos hacia afuera, en los anillos de tierra que rodeaban la Acrópolis, estaba pues la vida urbana, donde los atlantes habían dedicado amplios espacios para el esparcimiento y también para el deporte. Entonces, por ejemplo, en el anillo de tierra, en el más pequeño, existían gimnasios y academias para el entrenamiento de los guerreros, así como jardines y templos más pequeños dedicados a diversos dioses. Por su parte, en el segundo anillo de tierra, el más grande, el más extenso, construyeron un gran hipódromo circular, que este hipódromo era en realidad una pista gigantesca que tenía un estadio de ancho y que daba prácticamente la vuelta a toda la circunferencia del anillo. También, por otro lado, y distribuidos por los distintos distritos, existían muchos templos menores, parques y áreas de entrenamiento militar, por lo que pues aquí podemos ver cómo la planificación pues integraba prácticamente todos los aspectos de la vida, lo que era la devoción, la recreación y también el militarismo. Que esto último pues era más que primordial, ¿no? Ya que aunque la Atlántida era vasta y se decía que no tenía comparación, pues en cuestión de la seguridad no se iba a obviar para nada, ya que de esta manera la Guardia Atlante estaba igualmente estratificada. Es decir, en el anillo más cercano a la Acrópolis se ubicaban las barracas de los soldados más confiables, encargados de proteger a la familia real. Incluso se dice que a estos soldados se les otorgaban viviendas dentro de la ciudadela central, cerca de los palacios, para la protección inmediata de los nobles, ¿no? Y que el resto de la guardia se ubicaba en los anillos exteriores, custodiando las puertas y los muelles. Y continuando, pero ¿qué hay de las viviendas, no? Que estas serían pues estructuras de menor escala, pero que pues sin ellas una ciudad no se podría concebir ni funcionaría utópicamente como nos narra Platón. Pues bien, y aquí también esto es interesante, en el Critio se menciona que toda el área estaba densamente repleta de viviendas, desde la Acrópolis hasta el anillo exterior. De esta manera, en los barrios más externos estaban las casas de los pescadores, de los artesanos, marineros y mercaderes. Y estas viviendas, aunque mucho más modestas que las edificaciones que se encontraban más al centro, pues seguían de forma ordenada la planificación de la ciudad, ya que estaban dispuestas a lo largo de calles y canales, aprovechando la distribución concéntrica de la ciudad y de la infraestructura de los puentes, donde muchas de estas viviendas daban directamente a los canales navegables, por lo que inclusive tenían embarcaderos privados, ¿no? Como en Xochimilco, ¿no? Más o menos así. Pero ¿qué más se puede decir del agua, no? Ya que estamos, pues, en una isla, donde tenemos canales concéntricos y, por supuesto, el mar. Entonces, como te decía hace unos minutos que tuvieras en cuenta, pues aquí es un punto importantísimo en cuanto al funcionamiento óptimo de toda la ciudad. Por lo que vamos a ver cómo era su infraestructura hidráulica y vamos a ver cómo también hace mucho sentido a los hallazgos arqueológicos que te conté hace un rato. Pues bien, aquí sus instalaciones era lo que hacía prácticamente que funcionara la ciudad, ya que la Atlántida no solo denotaba riqueza en sus construcciones, sino que, pues no es para menos, denotaba un manejo prodigioso del agua. Pues bien, dentro de la Acrópolis había dos fuentes que emanaban del suelo, una era de agua fría y otra era de agua caliente. Entonces los atlantes aprovecharon estas fuentes termales para el bienestar de sus ciudadanos, dándoles propiedades curativas como sucede hoy en día para las reumas y para utilizarlas también en invierno. Por otro lado, de los manantiales alrededor de ellos construyeron edificios para baños y muchas fuentes ornamentales, además de estanques al aire libre para refrescarse en el calor de verano. Que estos baños, se dice, estaban por todas partes y les daban servicio a toda la población, y que había instalaciones públicas tanto para hombres como para mujeres, inclusive baños especiales para caballos y para otros animales de carga, y que todas estas estructuras estaban adornadas, por supuesto, con mármol y metal según en dónde se localizaban. Es decir, que pues podrían ser un poco más lujosas mientras más al centro se encontraban. Y
aunque estas aguas emanaban de la Acrópolis y ya que eran abundantes gracias a la ingeniería hidráulica de la ciudad, pues también se podrían redirigir hacia cualquier rincón de la ciudad. Pero aquí está lo interesante, lo que te decía hace un momento. Pero ¿qué sucede con las aguas residuales, no? O sea, yo siempre me pregunto esto en los sitios paradisíacos y aquí también me pregunté, ¿no? ¿Qué sucede con las aguas residuales en la Atlántida? Porque pues seguro hacía, ¿no? Todos cagan. Pues bien, los atlantes no dejaban nada sin planear. Esta no era una urbe como las de la Edad Media o como las de la colonia, en donde las aguas negras pues a veces iban a parar hacia la calle, ¿no? Ya te sabes esa de aguas. Por lo que en la Atlántida el desalojo de aguas no eran en simples zanjas, sino que habría drenajes, ¿ok? Había conductos subterráneos capaces de evacuar los excedentes, así como las aguas servidas hacia el mar, lo que mantenía que en todo momento las calles estuvieran limpias y se preservaba así pues también la salud y la salubridad urbana. Así que pues esta era una ciudad que no solamente se preocupaba por lo estético y por lo suntuoso, sino que era una utopía capaz de resolver todos los problemas con los que naturalmente cuenta una gran ciudad. Entonces aquí, como pequeño paréntesis y como analogía a esta infraestructura hidráulica, hay que tomar en cuenta los hallazgos del arqueólogo británico Arthur Evans a inicios del siglo XX, cuando se descubrió el Palacio de Knossos, que es perteneciente a la civilización minoica, que fue lo que te comentaba hace unos minutos. Pues bueno, escucha esto. Entre los muchos hallazgos en este complejo de Knossos se encontraron muchas habitaciones con baños privados, retretes de agua, sistemas de abastecimiento de agua potable, cañerías, drenajes y albañales para aguas negras, lo que nos indica que desde hace unos 4.000 años ya existían estas tecnologías, que si bien nos remitimos a que esta civilización minoica tenía como asentamiento primordial la isla de Creta, misma que está no tan lejos al sur de Santorini, pues bien podría haber sido incluso la referencia que los egipcios, Solón y por último Platón, plasmaría como el Palacio de la Atlántida. Claro, esto como muchas otras investigaciones, pues son conjeturas, pero si nos ponemos a pensar un poquito más allá, pues cuadraría por las fechas, por la localización geográfica y por supuesto también por su ingeniería hidráulica, ¿ok? Creo que esto hace muchísimo sentido. Pero siguiendo con estas obras hidráulicas, una de ellas y de una escala totalmente distinta a la del agua fría y la del agua caliente que te acabo de contar, pero igualmente de impresionante, es la del Gran Canal, mismo que dejaba entrar el agua de mar, ya que se abría paso hasta el anillo portuario, es decir, hasta el círculo de agua más pequeño, y que además servía como arteria principal para el tráfico marítimo. Por otra parte, lo que delimitaba esta ciudad portuaria y también lo que la protegía del mar abierto era la Gran Muralla Exterior, que también a su vez era un dique monumental. Esta muralla estaba situada a 50 estadios de la isla central y era una circunferencia completa alrededor de toda la ciudad y de sus puertos. Los extremos de esta barrera coincidían con la desembocadura del canal principal, dejándolo como única entrada hacia el mar. De esta manera, esta muralla dique contenía las aguas, garantizando que las corrientes y las mareas no impactaran con los anillos más internos. Junto a esta barrera se extendían más muelles, más astilleros, además que muchas casas de los pescadores estaban pegadas a la muralla para aprovechar la protección de la estructura. Que por ejemplo las casas por un lado tenían el mar y por el otro la panorámica de la ciudad. Entonces funcionaban como pequeños faros perimetrales para toda la Atlántida, que incluso te cito el fragmento que habla de ellos y que totalmente los cita así. Esta muralla acababa por cerrarse sobre sí misma en la garganta del canal, que por el lado del mar estaba totalmente cubierta de casas en gran número y apretadas unas con otras. Termino la cita. Aquí pues me fue inevitable, muy inevitable no pensar en esta imagen otra vez de Santorini, donde las estructuras que están sobre los acantilados parecen estar unas sobre otras, ¿ok? Ahí también les dejo una imagen para que vean a lo que me refiero, ¿no? No sé si les parece. Pero bueno, para finalizar, y no menos importante, pues cómo era el lugar donde se erigió la ciudad, ¿no? ¿O cómo era este terreno oblongo que te mencioné hace un momento?
Pues bien, más allá del anillo exterior y de la muralla circular se extendía la gran llanura Atlante. ¿Ok? La Atlántida era toda una llanura. Lo que te comenté ahorita solamente era la ciudad. Pues bien, esta llanura tendría unos 3.000 estadios de largo por 2.000 y que estaba rodeada por montañas al norte y abierta hacia el sur. Estas llanuras eran igualmente importantes ya que su productividad, según los diálogos, tenían 2 cosechas por año y que podían recogerse de sus suelos aprovechando las lluvias de invierno y el sistema de riego con el agua proveniente de las montañas durante la época de estiaje. Pero, ¿y cómo recorrería el agua para la producción agrícola, siendo que la llanura era pues extensísima? Pues bien, esta era una obra de ingeniería igual de colosal o aún más que la del Gran Canal, ya que los atlantes habrían construido un sistema de canalización y desagüe que abarcaba toda la llanura. Primero, habían cavado un foso perimetral que rodeaba toda el área. Este foso tenía un pletro de profundidad y un estadio de ancho, lo que formaba un anillo de unos 10.000 estadios de longitud total. Este gran canal recogía el agua de las lluvias y de los torrentes de las montañas, encauzándolos en un anillo navegable alrededor de todos los campos de cultivo, mismo que prevenía las inundaciones mientras que el terreno pues se mantenía bien irrigado. Entonces, desde este canal perimetral se desplegaba una red de canales rectos que atravesaban la llanura en una cuadrícula ordenada, donde estos canales tenían un pletro de ancho y estaban separados por una distancia de 100 estadios, lo que hacía que esta llanura estuviera dividida en grandes parcelas. Entonces, adicionales a estos, habría otros canales más pequeños que cruzaban de forma oblicua y que conectaban los más grandes, formando una retícula que facilitaba la transportación de materiales y el riego. Así, esta llanura estaba subdividida en lotes o distritos y que se menciona en los diálogos que existían 60.000 parcelas de 10 por 10 estadios cada una y que eran asignadas a los clanes y familias, lo que también pues nos indicaba una población bastante numerosa. Pues bien, antes de finalizar y como hemos podido ver, esta es la descripción de la Atlántida directamente de los diálogos de Platón, misma que se ha tratado de reconstituir muchísimas veces a lo largo del tiempo, incluso con narraciones que se salen de toda lógica, como la que por ejemplo considera que era una civilización extraterrestre con tecnología súper avanzada, o que la ubican, otras teorías que la ubican en lugares improbables como la Antártida, el Triángulo de las Bermudas o en algunas mesetas de los Andes, pero que también se ha tratado de localizar en lugares altamente probables, donde quizá el más completo corresponda a Santorini, como lo vimos en este episodio, pero que por ejemplo también lo ubicaba en las Islas Azores, otras en la isla de Malta, donde también hay algunos hallazgos arqueológicos y que pues es una isla que en algunas partes tienen grandes acantilados. También hay otros estudios muy interesantes de varios arqueólogos que ubican la Atlántida en una ciudad justo en Egipto y que te voy a compartir algunos datos que seguro te van a gustar de esta posible ubicación y que lo voy a subir en el contenido exclusivo próximamente. Pero que pues todas esas investigaciones, todos estos datos, cada uno de ellos, pues al fin y al cabo corresponden a una interpretación particular del investigador o de los investigadores en cuestión, siempre de pues los diálogos de Platón. Pues bien, en la creación de esta imagen de esta ciudad legendaria de la Atlántida, pues hemos recorrido en lo general caminos históricos, mitológicos, arqueológicos y por supuesto urbano-arquitectónicos. Esto sin dejar de lado los motivos simbólicos de Platón en la construcción de una utopía, de una ciudad ideal, pero que puede llegar a corromperse y eventualmente ser destruida por una fuerza mayor. Que pues te recomiendo, como te decía, leer el libro, que esta fuerza superior o esta fuerza mayor pues bien puede ser un castigo divino o también, como lo vimos, pudo ser un cataclismo como la erupción del volcán Tera. Entonces, en este episodio pues contemplamos el descubrimiento arqueológico en Akrotiri, el cual tiene, creo que, grandes paralelismos con la descripción de Platón. Esto desde la planificación urbana, las viviendas, los sistemas hidráulicos, los materiales, la localización, además de todos los hallazgos geológicos que evocan con gran sentido la imagen de aquella ciudad plasmada hace más de 2000 años en el Critias.
y que en esta conexión entre el mito y la historia, pues se construye una hipótesis de que la Atlántida no es simplemente una ficción, sino que es un eco de una serie de eventos, pues más que reales, ¿no? ¿O tú qué opinas con todo esto que te acabo de contar? Eso fue todo, amigos. Espero que les haya gustado este episodio número 4. Por favor, coméntenme si conocían todos estos datos. Que hay muchísimos más. Por ejemplo, me chuté un documental que está en Disney que no me encantó porque pues siento que está un poco exagerado y hay ubican como 7 Atlántidas. Hay una que la ubican en la ciudad de Tartessos, que esa sí está interesante, pero en general el documental no me gustó, ¿no? O sea, yo no veo a gente ahí tocando cosas en los museos o no sé, está muy exagerado. Ahí está en Disney, yo lo vi para complementar este episodio, realmente no me sirvió, me aburrió incluso. Pero pues no sé qué opinas de todo esto, no sé qué opinas de la existencia probable de esta ciudad legendaria, claro, con base en lo que te acabo de contar. Y pues también escríbeme en los comentarios si quieres que en algún futuro pues exploremos alguna otra ciudad legendaria, ya que por el momento dejamos atrás esta trilogía, pero quizá en el futuro haya algo más de donde cortar muchos elementos históricos y arquitectónicos, ¿ok? Entonces, dicho lo cual, pues no olvides suscribirte al canal, darle me gusta, compartir el contenido, pues para llegar a muchas más personas y seguir creciendo en esta comunidad. También me puedes seguir en mis otras redes sociales para que estés atento a todos los contenidos y a todos los episodios que iré subiendo próximamente, ¿ok? También me puedes escuchar en tu plataforma de podcast favorito. Estoy en Spotify, Amazon Music y Apple Podcast. Ahí me puedes encontrar igual como Mundos Construidos. Pero aquí en YouTube, si me estás viendo desde esta plataforma, pues puedes encontrar muchas referencias visuales que complementan muy bien el episodio, como te decía hace unos minutos. Pues bien, eso fue todo. Mi nombre es Daniel Castillo. Nos vemos el próximo jueves para un nuevo episodio en donde la arquitectura, los espacios y la historia pues también se construyen con relatos y leyendas, ¿ok? Y que están bien interesantes siempre. Entonces, esto fue Mundos Construidos, donde cada espacio tiene algo que contar y tú un lugar para descubrirlo. Nos vemos la siguiente. Cuídense mucho y saludos. Ya regresé. Miren, como epílogo de este episodio y que va a funcionar como parte de los contenidos exclusivos que vas a poder encontrar próximamente en alguna de las membresías del canal o en Patreon, te voy a compartir este dato bien interesante para que sigamos uniendo estos hilos y ver que la Atlántida pues era mucho más que un mito. Mira, pues bien, te comparto quiénes se piensa que eran los habitantes de la Atlántida. ¿Quiénes se piensa que eran según los egipcios y quiénes eran estos habitantes cuyos descendientes eran los griegos de la época de Solón y de Platón? Pues bien, si algunas teorías son ciertas, los habitantes de la Atlántida no serían otros que los llamados por los egipcios Keftiu, es decir, los habitantes de Creta, la civilización minoica. Que Creta, como sabes, es una isla al sur de Grecia, dentro del mar Mediterráneo, mar que era conocido por los egipcios como el Gran Verde. Entonces, estos cretenses eran navegantes y comerciantes que mantenían relaciones comerciales frecuentes con Egipto. Esto intercambiando productos como madera, aceite de oliva, cerámica y artesanías de bronce por bienes egipcios como papiro, cobre, oro y cerámicas. Sin embargo, después de una catástrofe natural, probablemente relacionada con la erupción del volcán de la isla Tera, hoy conocida como Santorini, que por cierto, la última vez que hizo erupción ese volcán fue en la década de los 60 del siglo XX, así que si vas ahí, ten cuidado. Pues bien, en esa isla, hoy conocida como Santorini, los cretenses dejaron abruptamente de visitar Egipto, por lo que este suceso se cree pudo incluir fenómenos como fuertes lluvias, enormes olas e inundaciones que afectaron las ciudades del delta del Nilo, y posiblemente una enorme explosión acompañada por nubes de polvo. Entonces, estos eventos habrían llevado a los egipcios a suponer la desaparición completa de Creta, de los Keftiu, dando origen a una historia que permaneció en las crónicas egipcias y que siglos después fue relatada a Solón durante su viaje a Egipto.
Entonces los egipcios, al observar a los cretenses, a los Keftiu, probablemente creyeron que provenían de un imperio unificado bajo un solo gobernante debido a la falta de conocimiento y del conocimiento de la estructura política de Creta y de las islas vecinas, a pesar de que la civilización minoica pues estaba organizada en múltiples centros urbanos de forma independiente. Entonces, la interrupción repentina del comercio, combinada con los relatos posteriores sobre desastres naturales en la región del Mediterráneo, reforzaría la leyenda egipcia sobre el colapso de una civilización avanzada y misteriosa que, probablemente y posteriormente, Platón la llamó la Atlántida. Entonces, ahora sí, hasta la próxima.